hacer el unboxing de este Terraforming Mars Expedición Ares. La versión de cartas del Terraforming Mars, al que ya le hemos hecho alguna partida, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Vale. Bueno, parece ser que si has jugado Terraforming Mars tienes ventajas ya por toda la iconografía y todo. 20 páginas sin embargo. Guía de inicio rápido. Vale. Tableros de doble capa. 4 jugadores. El tablero que aquí Marte un poco más reducido que el original. Losetas. Jugadores. Los recursos. Las cartas de corporación. Y las cartas Y las de cartas de ayuda. ayuda, que son las grandes. Mira. Ah, mira. Recursos, muy bien. Esto sí que está bien. Bolsas, madre de Dios. Muy bien. Y eso también mola mucho. Y las cartas. Y las cartas con espacio por si quieres enfundarlas, si hay expansiones, etcétera, etcétera. Mira, las verdes, las rojas. Pues nada, vamos a echar una partidita a ver qué tal. Pinta bien, ¿no? Sí. Ya os contaremos. Hasta luego. Bien, pues vamos a empezar con la preparación para la partida al Terraforming Mars Expedición Ares. Empezamos colocando el tablero en el centro de la mesa. Seguimos, cogemos las losetas indicadoras de fase, que son estas de aquí, y las colocamos en el lateral del tablero en el sitio indicado. Van del 1 al 5. Cogemos todos los recursos y los colocamos al alcance de todos los jugadores. Tenemos lo que serían nuestros recursos para pagar cartas y lo que necesitemos. Tenemos los dorados, que son los que valen 10 puntas, los color plata, que valen 5, y los bronce, que valen 1. 10, 5 y 1. Y luego tenemos las losetas de bosque, que estas son las de 1, y cuando tenemos 5 las podemos cambiar por una de 5 puntos. Seguimos, cogemos los dos cubos transparentes que vienen en el juego y los colocamos en el medidor de oxígeno en el valor 0 y en el medidor de temperatura en el valor 0 también. Cogemos todas las losetas de océano, las barajamos y las colocamos en el lugar indicado del tablero. Seguimos con los tableros de jugador. En este caso, bueno, vamos a coger uno para que veáis cómo se preparan y dejamos el resto al lado. Tenemos 4 colores de jugador, elegiremos uno y cogeremos todos los cubitos. Colocaremos uno en el tablero, empezamos en el valor 5 de terraformación, que está marcado con este en rojo aquí, y el resto de cubitos los ponemos en nuestro tablero, en cada uno de los parámetros que tenemos aquí, en el valor 0. Y los cubitos que nos sobran nos los dejamos aquí a un lado del tablero, por si los necesitamos más adelante. Seguimos con las cartas de corporación, que se reparten 2 por jugador, y con esas 2 cartas el jugador tiene que elegir una de las 2 con la que prefiere jugar esa partida. El manual nos dice que si es nuestra primera partida, en lugar de coger 2 al azar y elegir una, cogeríamos una de las que vienen marcadas, no sé si lo podéis ver aquí, con una estrellita. Hemos elegido esta carta de corporación y tenemos que empezar con los recursos que nos marca la carta. En este caso empezaremos con 51 megacréditos, los cogemos aquí de los recursos, 30, 40, 50 y 1.
Luego, ¿qué más nos dice? En este caso, la carta que nos dice es cada vez que juguemos una carta con el símbolo de la Tierra, pagaremos 3 megacréditos menos por esa carta. Bueno, esta carta es una carta muy sencilla, no tiene nada más que esto. Tenemos otras cartas que a lo mejor nos dice que empezamos pues, con un nivel de calor, de temperatura de 3 o de plantas de 4, lo que sea. Entonces lo marcaríamos en el tablero lo que nos indica. Siguiente paso. Ahora nos toca repartir 4 cartas por jugador. Cogeríamos pues, 4 cartas al azar por jugador. ¿Qué nos dice el manual? Que si es nuestra primera partida, en lugar de coger 4 cartas al azar, cogeríamos, existen 16 cartas de desarrollo, que son las verdes, que tienen, a ver si encontramos alguna. Bueno, como las de corporación, tienen una estrellita al lado de la numeración abajo a la derecha. Eso es si es nuestra primera partida. Si no, se mezclan las cartas y se reparten 4 por jugador. Hay muchas cartas. Hemos cogido solo un fajote para no tener aquí todas las cartas para esta explicación. Entonces, tenemos 3 tipos de carta. Como hemos dicho, las verdes, que son las de desarrollo. Luego tenemos las rojas, que son las de evento. Y las azules, que siempre nos traen acciones. Pues estos son los 3 tipos de carta que podemos encontrar en Terraforming Mars Expedition Ares. Como hemos dicho, barajamos y cada jugador coge 4 cartas al azar. Y dejamos las cartas al alcance de todos los jugadores. Bien, pues solo nos quedaría repartir las 5 cartas por jugador principales en las que tenemos para elegir la fase en la que jugaríamos. Si os fijáis, en el anverso tienen el color del jugador. Pues se reparten las cartas en función del color que han elegido y se las queda el jugador al lado de su tablerito. Y con este setup lo tenemos todo listo para empezar nuestra partida. Vale, pues la partida se desarrollará a lo largo de varias rondas y cada ronda consta de 3 pasos. El primer paso sería el paso de planificación, después tendríamos el paso de resolución de fases y por último el paso final. Vamos a empezar con el paso de planificación. El jugador tiene sus cartas de fases y tiene que elegir una de las fases. Vale, pues para que antes de elegir qué fase va a jugar, tiene que conocer en qué consta cada fase. Vamos a empezar con la fase 1, que es la de desarrollo. Vale, pues en esta fase es tan simple como seguir lo que te dice la carta. Dice, cada jugador puede jugar una carta de proyecto verde. Como hemos dicho, las cartas de proyecto verde pues son las que tienen el color verde aquí en el lateral izquierdo. Si eres tú el jugador que ha elegido esa fase, además tienes una bonificación. En este caso te está diciendo que pagarías 3 megacréditos menos por la carta que juegues en esa fase. Si eliges la fase 2, que es la de construcción, en lugar de una carta verde, en este caso jugarías o una carta azul o una carta roja, la que prefieras. Si has elegido tú esta fase, la bonificación en este caso sería robar una carta, que la robaríamos de aquí del montón de cartas, o bien jugar una carta azul o una carta roja adicional en esta fase. Fase 3, acción. Vale, esta fase la tienes que elegir una vez ya hayas bajado varias cartas azules. A ver, en este caso no tenemos ninguna, pero como os hemos dicho antes, estas cartas azules en la zona de abajo pone acción. En este caso, gasta un megacrédito para robar una carta. Si tú ya la tuvieras en tu zona de juego, que ya la has bajado y has pagado su precio correspondiente y la tienes en tu zona de juego, al pasar a la zona de acción, pues haríamos la acción que nos marcara esta carta y todas las cartas azules que tuviéramos en nuestra zona de juego. Si eres la persona que ha elegido esta fase, además podrías activar una de todas las acciones que tuvieras en tu mesa por segunda vez. Esta fase, además, si os fijáis aquí en el tablero, tenéis unas acciones estándar que no son de ninguna carta.
En esta fase podríamos activar cualquiera de ellas. ¿Qué nos están diciendo? Por 20 megacréditos puedes colocar una loseta de vegetación. Cogerías una de esas losetas y te la quedarías en tu zona de juego. Por 14 megacréditos aumentarías la temperatura en 1. Y luego ahora van estas dos acciones, que son que por 8 plantas consigues una loseta de vegetación y por 8 fichas de calor aumentas la temperatura. Si da la casualidad de que tienes estos recursos, estos dos, tanto el de las plantas como el de la temperatura, en esta fase estás obligado a gastarlos para jugar estas acciones. En el único caso en que no estás obligado es cuando estos parámetros ya están en el máximo. Entonces no estarías obligado, porque obviamente ya no puedes subirlo más. Vale, siguiente fase sería la fase 4, que es la de producción. En este caso, el jugador obtiene recursos. Vale, ¿cómo obtienes los recursos? Pues lo que te marque tu tablero. En el caso, el primer caso, que es el amarillo, serían los megacréditos que obtendríamos. Obtendríamos el número de puntos de terraformación en el que estemos. Si estamos en 5, pues 5 megacréditos. Si estamos en 10, 10 megacréditos. Además de lo que te marcara tu tablero, que lo vas aumentando pues con lo que te digan algunas cartas. La zona azul de tu tablero te está diciendo que puedes robar cartas. Como veis aquí en el dibujito, hay el dibujo de una cartita, pues tú robarás el número de cartas que te indique tu tablero. Si te lo tienes en 1, pues robarías una carta y te la dejarías en tu mano. El nivel de calor, pues lo que nos indique, el nivel de plantas, y luego tenemos estos dos niveles que, como podéis ver en el tablero, no tenemos una zona donde ir dejando nuestros recursos. Eso es porque no son recursos en sí. Son recursos que nos servirán para comprar cartas. Este de aquí, que sería como el metal, nos está diciendo que para las cartas que tienen este logo, a ver si tenemos alguna, mira, por ejemplo, esta de aquí, que nos vale 11. Pongamos que tenemos esto aquí. Nos está diciendo que por cada uno que tengamos aquí marcado nos costaría 2 megacréditos menos. Pongamos que, como hemos dicho, lo tenemos en el 2. ¿Esto qué significa? Que tenemos 2, 4. Esta carta nos costaría 4 megacréditos menos. En lugar de 11 nos costaría 7. Y después lo mismo en esta zona de aquí, pero esto es titanio y nos está diciendo, mira, que para las cartas que tienen este símbolo aquí, podemos gastar una parte de su precio en titanio. Si lo tenemos pues en el 1, nos está diciendo que nos costaría 3 megacréditos menos. Si lo tenemos en el 2, 6 megacréditos menos. 3 por cada nivel que vayas avanzando en el tablero. Vale. El beneficio que nos tiene si somos los que hemos elegido esta fase de producción sería que obtenemos 4 megacréditos más. Y por último, la quinta fase, que es la de investigación. Te estás quedando sin cartas, no has podido aumentar tu nivel de robar cartas, pues puedes jugar esta fase. ¿Qué te está diciendo? Cada jugador roba 2 cartas de aquí del montoncito de cartas y de esas 2 cartas se queda con una. Si además eres la persona que ha elegido esta fase, en lugar de estas 2 cartas robarías 3 adicionales. Eso significa que son 3 más 2, robarías 5 cartas y en lugar de quedarte con una, te quedarías con 2. Vale, pues estas son las 5 fases que podemos elegir en Terraforming Mars Expedicionares. Vale, pues una vez lo tenemos claro, decidimos quedarnos con la fase de desarrollo. Pues la dejamos boca abajo y estas pues nos las dejamos aquí para la siguiente ronda. Una vez hemos hecho el paso de planificación, pasaríamos al paso de resolución de fases.
cada jugador ha puesto su carta, la que ha elegido, boca abajo, y ahora pasamos y las destapamos. Nosotros hemos elegido la fase de desarrollo, pongamos que los otros jugadores, por ejemplo, han elegido producción y investigación. Vale, el juego nos dice que podemos levantar, bueno, podemos no, debemos levantar estas fichas de aquí. Levantaríamos la 1, la 4 y la 5. Y ahora pasamos a resolverlas. Iríamos en orden de menos a más. Son fases conjuntas. Cada jugador lo hace todo a la vez. Entonces, empezaríamos jugando, como hemos explicado, las cartas verdes. Si eres el jugador que lo ha elegido, además, harías la bonificación. ¿Qué pasa si otro jugador ha elegido la misma fase que nosotros? Esa fase se juega una única vez, no se juega una vez por jugador, una única vez. Y los dos jugadores, o los tres, si fuera un empate de 3, juegan la bonificación. Jugamos la fase de desarrollo, la de producción y la de investigación. Una vez hemos resuelto todas las fases, volveríamos a empezar la elección de fase. La fase que has jugado no la puedes volver a jugar. Entonces tendrías que elegir una de las 4 fases que te quedan. Pues elegimos esta de aquí y la ponemos encima de la fase que hemos jugado. El resto de jugadores pues harían lo mismo. Volvemos a la fase de resolución de fases, cogemos la carta que hemos usado antes y la dejamos con el resto de cartas de fase y volteamos la que acabamos de poner. Y como siempre, el resto de jugadores hacen lo mismo y vamos jugando las fases de manera simultánea. Es decir, no puedes jugar 2 veces seguidas la misma fase. Ahora vamos a explicaros un poco el formato de las cartas. Entonces, como hemos dicho antes, tenemos las cartas verdes, las azules y las rojas. En la parte superior tenemos el valor que nos costará en megacréditos. Es el valor que hemos de pagar para poder bajarla en nuestra zona de juego. Aquí abajo tenemos diferentes logos, como hemos explicado antes. Este de aquí es el que nos permitirá pagar menos si hemos aumentado este valor en nuestro tablero. Y después tenemos en la zona de abajo pues los beneficios que nos está dando el bajar esta carta. Estas cartas de aquí, que tienen el fondo como rayado, nos está diciendo que podemos aumentar nuestra producción. Producción es el valor que tenemos en nuestro tablero. Sería aumentar aquí y que después en la fase de producción conseguiríamos pues más de lo que hayamos aumentado. Además, pues podemos tener, por ejemplo, roba una carta, pues acciones adicionales que nos esté dando esta carta. Si no tuviéramos el fondo rayado y nos dijera consigue 2 de temperatura, pues cogeríamos 2 fichas de temperatura. Pero si nos está diciendo la producción, entonces es en la zona de aquí. Después tenemos las cartas azules, que las bajamos. Este tipo de carta suelen haber 2. Unas que son acción, que como hemos dicho, la acción se hace únicamente cuando estamos en la fase de acción. Y después tenemos otras de evento. A ver si encontramos alguna. Aquí está. Que tienen el fondo lila en lugar de azul. Que esto no tiene acción, no se usaría cuando estemos en la fase de acción, sino que te está dando pues, un efecto. Aquí en este caso te está diciendo cada vez que voltees una loseta de océano obtienes 4 plantas. O sea, te están dando, pues si subes, como hemos dicho aquí, cada vez que volteáramos una loseta de océano conseguiríamos 4 plantas extras. Esto se haría todas las veces que volteáramos una loseta de océano. No tendríamos que esperar a estar en la fase de acción. Estas son los dos tipos de carta que podemos encontrar en las cartas azules.
Y después tenemos las cartas rojas, que son cartas de evento, que siempre te dan pues unas ventajas que se hacen solo en el momento en el que bajas la carta. En este caso, además, te está diciendo que voltees 2 losetas de océano. Pero además, hay en algunas cartas que aquí te está dando una condición para poder bajar esa carta, además de pagar el coste que te está diciendo. En este caso te está diciendo que requieres que la temperatura esté en amarillo o más cálido. La temperatura es este track de aquí, entonces para poder jugar esta carta deberíamos haber conseguido estar al menos en amarillo o más cálido. Aquí tenemos otra condición para poder bajar. En este caso te está diciendo que requiere que la temperatura esté rojo o más cálido. Pues tendríamos que estar o aquí en la zona de rojo o cualquiera de las de más arriba. Entonces, esto es muy fácil porque además de tenerlo aquí anotado en la carta, también te lo está explicando aquí en el letrero. O sea que es tan fácil como leerlo y saber cuándo puedes bajar esa carta. Además tenemos algunas cartas, como podéis ver, que aquí tienen un número con un fondo de planeta marrón. Estos son puntos que nos darán al final de la partida. Si tenemos esas cartas y las hemos jugado en nuestra zona de juego, nos darán puntos extra al final de la partida. Cuando bajemos las cartas, tenemos que colocarlas de una manera para que, como el juego nos está diciendo que lo hagamos. Pondríamos las verdes, por ejemplo, así, 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 lo mismo con las rojas. Y tendríamos que dejar a la vista los símbolos que tenemos aquí en la zona de la izquierda. Y luego las cartas azules, que nos las tendríamos que dejar pues, a la vista, lo que es la acción, para cuando estemos en la fase de acción que lo tengamos pues todo más a la vista. ¿Por qué tenemos eso? Porque tenemos algunas cartas, como hemos dicho antes, que nos dan condiciones de temperatura, de oxígeno o de losetas. Pero tenemos otras cartas que además nos piden, por ejemplo, un número de símbolos en concreto. En este caso, esta carta nos estaría pidiendo que necesitamos una de animal, una de microbio y una de plantas. Ahora mismo esta carta no la podríamos bajar porque si os fijáis de los símbolos solo tenemos 1 y 2 plantas. Nos faltarían tanto los microbios como los animales. ¿Cómo ganamos este juego? Simplemente el que más puntos consigue. Y cuando se acaba el juego y dejamos de contabilizar puntos. Tiene 3 condiciones y tenemos que conseguirlas las 3. Tenemos que conseguir que la temperatura esté al máximo, el oxígeno al máximo y haber volteado todas las losetas de océano. Cada vez que subamos el track de temperatura, el track de oxígeno o volteemos una de las losetas de oxígeno, conseguiremos beneficios extras. ¿Qué conseguiremos? En el caso de las losetas de océano, conseguiríamos pues, los beneficios que nos está marcando la loseta. En esta que tenemos aquí, por ejemplo, conseguiríamos una de planta y 2 millones. Y los conseguiríamos en recursos, no en producción. Es decir, una planta y 2 millones que irían directamente aquí en la zona de recursos. Además, cada vez que volteemos una loseta de océano, subiríamos en 1 el track de los puntos de terraformación. Pasaría lo mismo con el track de la temperatura. Cada vez que aumentemos en 1, aumentaremos también en 1 nuestros puntos de terraformación. Y lo mismo con los de oxígeno. Cada vez que aumentemos en 1, aumentaremos también en 1 nuestros puntos de terraformación. ¿Qué nos hace aumentar los puntos de terraformación aparte de estos 2 tracks? Cada vez que consigamos una loseta de vegetación, la conseguiremos y aumentaremos al ser vegetación. Estamos aumentando 1 el track de oxígeno y como consecuencia aumentamos en 1 los puntos de terraformación.
Vale, como hemos explicado antes, las fases son fases conjuntas, no es primero un jugador, luego el otro. Todos hacemos todas las fases a la vez. Entonces, ¿qué significa? Que si hemos aumentado y llegamos y durante una de las fases se llega al tope, el resto de jugadores durante esa fase pueden conseguir también los beneficios de, por ejemplo, de aumentar el track de temperatura. Uno de los jugadores durante esa fase ha llegado y lo ha subido el track al máximo, pero yo también estoy bajando cartas que en esa misma fase me están permitiendo aumentar la temperatura. No la puedo aumentar más, pero sí que me puedo llevar los beneficios. Es decir, si subo en 1 la temperatura, subiría el track de terraformación, solo durante esa fase. Si en fases posteriores tuviéramos que aumentar la temperatura y ya está al máximo, no nos llevaríamos ninguno de los beneficios de aumentar la temperatura. Lo mismo pasaría con el oxígeno y con las losetas del mar. Entonces, estas losetas, la particularidad es que además de aumentar el track de los puntos de terraformación, también te llevas el beneficio de la loseta. Entonces, si durante esa fase conjunta uno de los jugadores levanta la última loseta y luego otro de los jugadores en esa misma fase tuviera que levantar otra loseta, se llevaría los beneficios de esa última loseta que se ha levantado, además del punto de terraformación. Puntos que todavía no hemos explicado. Cartas que podemos tener en mano, máximo de 10 cartas. También podemos descartarnos cartas que tengamos en la mano, lo tenemos aquí marcado, y por cada carta que descartemos nos llevaríamos 3 megacréditos. Ya solo nos quedaría el recuento final de puntos. Sumaríamos a los puntos que tengamos en nuestro track de puntos de terraformación. Además, por cada loseta de vegetación que tengamos sumaríamos un punto. Y después las cartas que tengamos en nuestra zona de juego. Como hemos explicado antes, tenemos cartas que nos están dando puntos al final de la ronda. Tenemos unas cartas especiales que no hemos explicado hasta ahora. Por ejemplo, tenemos esta carta de aquí que en lugar de sumar puntos nos están restando puntos. Y después tenemos unas cartas especiales que, como veis, tenemos aquí un asterisco que nos están dando puntuación en función de lo que nos dice la carta. En esta de aquí nos estaría dando un punto de victoria por cada 2 puntos de victoria de bosque que tengas. Por ejemplo, pongamos que en esta partida hemos conseguido solo 2 losetas de bosque, tendríamos 2 puntos de bosque, por tanto estaríamos sumando 1 extra, que sería un punto por cada 2 de bosque. Esta de aquí nos está diciendo un punto por cada animal que tengas aquí. Esta carta la tendríamos aquí en mesa y durante las rondas que vamos jugando, efecto, cada vez que eleves la temperatura añade un animal a esta carta. Pues mientras estás jugando las rondas, cada vez que vayas subiendo la temperatura le irás añadiendo animales a esta carta. Al final de la partida sumarás tantos puntos como animales tengas en esta carta. En este caso, por ejemplo, pongamos que conseguiríamos 3 puntos al final de la partida. Y eso es todo, así de fácil el recuento final. Un punto por cada loseta de bosque, los puntos extras que nos estén dando nuestras cartas y los puntos que hayamos conseguido en nuestro track de puntos de terraformación. Y el que más puntos tenga ha ganado esta partida de Terraforming Mars Expedicionares. Bueno, pues ¿qué tal estáis? Habéis visto ya cómo se juega el Terraforming Mars Expedicionares. Es bastante sencillo de jugar, la verdad. Si habéis jugado al Terraforming Mars normal, pues
No tiene mucha complicación porque más o menos... La verdad es que es más sencillo, Es- lo han simplificado, lo le han han simplificado. quitado... Pero no por eso es un juego peor. No. Ahora vamos a hablar de ello. Y os vamos a dar nuestra opinión. Pues empieza tú, que has hecho el vídeo de cómo se juega. A ver, a mí es un juego que me gusta mucho. Entonces nosotros lo compramos y el Terraforming Mars no lo habíamos probado. Entonces, de No hecho lo el habíamos Terraforming Mars no lo tenemos. Bueno, lo jugamos una única vez en la ludoteca de Zacatrus y nos gustó mucho. Entonces lo queríamos comprar, pero justo acababa de salir este y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Sí, y digamos la verdad. El Terraforming Mars es feo. A nosotros Es nos un parece juego feo. muy feo. ¿Que es un buen juego? Es Nos encanta. espectacular, pero es feo. ¿Que este es bonito? Este es bonito. Sí. Este es un juego bonito. Este tiene unas ilustraciones muy bonitas. Normales, a ver, en comparación No. con el otro, pues muy Comparación bonitas. con comparación con el Pero- otro, esto es Da Vinci. Bueno, la cuestión es que acaba de salir este y dijimos, bueno, pues nos cogemos este, no vaya a ser que la gente se vuelva loca y nos quedemos sin, porque el Terraforming Mars ya tiene su tiempo y es más fácil encontrarlo, no creo que se vaya a agotar ahora. Y nos decidimos por este. Es más bonito. Y la verdad es porque te está viendo aquí que incluye tableros de doble capa, insertos, bueno. Sí. Trae lo que no trae el otro, que el otro trae los tablerinchis en un cartoncito cutre y aquí tiene un cartón de un tablero de doble capa, donde caben bien los cubos, donde, pues bueno, que está Vamos, bien que la hecho. producción está mucho más currada. Está mucho más currado. El juego, pues que yo no sé si me tengo que quedar con uno o con Es cuál que me yo no lo quedaría. compararía, yo juzgaría este juego por lo que es. Y este juego, si no conoces el Terraforming Mars, Es un juegazo. esto es un juego impresionante. Si Sí, conoces pero- el Terraforming Mars, también, yo es que creo que este para dos, los dos funcionan muy bien a dos. Este tiene la cosita esta de la subasta de las fases que le da... A ver, es que esto es un juego de cartas más. y punto. En cambio, Terraforming Mars tiene la gestión de los recursos, de las losetas, de colocar losetas, que esto no lo tiene, que si vegetaciones, que si ciudades, que si colocar océanos. Este no lo tiene, todo esto lo han quitado. En el Terraforming Mars tienes que hacer todas las fases. Aquí eliges y solo una por jugador. Nosotros solemos jugar a dos, máximo dos. Y si coincidimos, una, que coincidimos bastante. Bueno, Entonces, en tiempo, pues no, la verdad es que es bastante largo, que puede llegar a durar... 2 horas, 1 hora y ¿Qué media, dices? 2 horas, 1 hora y media, 2 horas esto. No, yo creo que esto como mucho una hora. Esto dura más. Esto dura más. El Terraforming Mars puede durar 1 hora y media, 2 horas. Y Yo esto creo que 1 hora. una hora aproximada, no más. Yo tengo mis reservas, porque esto dice el juego de cartas y para mí el Terraforming Mars es un juego de cartas. Que tiene un tablero, vale, pero es un juego de cartas de gestión de cartas. Y eso Gestión de está- cartas y también gestión de recursos Y aquí y también de tienes gestión de recursos. Y aquí losetas. también tienes tus recursos en tus tableros. Pero no tienes losetas. Es igual, tienes 4 losetas. Lo único que han hecho es minimizar el tablero. Pero los dos son juegos de cartas. Los dos son juegos de cartas. Lo que pasa es que es un juego de cartas más puro. Más puro. Pero el otro es un juego de cartas. No es un euro, es un juego de cartas. Vas a gestionar un mazo de cartas. La diferencia que yo creo que los dos se pueden jugar, los puedes tener en casa, ¿no? Nosotros hemos jugado 3 veces al Terraforming Mars en la ludoteca ¿Sí? y a esto lo habremos jugado 5 o 6 veces en casa. Y yo ahora mismo jugaría tanto a uno como a otro. Ya. Pero si tuvieras los dos en casa, ¿qué harías? Hombre, ahora como no hemos jugado tanto el Terraforming Mars, cogería el Terraforming Mars. Yo creo que a mí el Terraforming Mars como juego me gusta más que este, como juego. Pero es que es muy feo, es que tiene unos tableros muy cutres, es que me pone Bueno, nervioso. pues tú Cuando veo te las compras unos tablerinchis... Oye, que cuando veo las ilustraciones de los perretes que están sacadas de internet, se me cae el alma al suelo. Ya sé que es una chorrada, pero a mí eso me tira para atrás. Hay gente que el arte le tira para atrás y le tira para adelante. A mí, cuando veo esas cartas y veo esos tableros y veo esas cosas, digo, madre del amor hermoso. Este no lo tiene, este es más bonito. Pero no su único valor no es que sea más bonito. También es un buen juego. Esto es un buen juego. A ver, yo creo... Es que claro, es que es como... Cajita más pequeña, Sí. más manejable. Aquí está todo embutido, que no caben más cosas. El Terraforming Mars es una caja más que
que tiras ahí todo dentro como si se te hubiesen caído. A ver, yo creo que esto es lo que he dicho. En tema producción se lo han currado mucho. Te vienen las cajitas esas para meter todos los recursos. O sea, los tableros son de doble capa. O sea, que sí, que se lo han currado. Que todo lo que hicieron mal en el otro, aquí lo han mejorado. Sí, incluso yo que sé, el manual... Pero es que a mí Terraforming más normal... ¿Veis? Los tableros son de doble capa. Aquí hay unos agujeros para meter cosas. Que a mí, no sé. Me ha El gustado, tablerito es me ha pequeño, pero lo que dice ella, solamente por estas cosas ya, por traer sus propios... para guardar cosas, eso está muy bien. Trae las cunas con sus separadores de cuna. ¿Y de precio? ¿Tú recuerdas? Pues yo creo que esto eran 40 y pico, 50. No había tanta diferencia entre Terraforming y el 3, yo creo. Ahora lo pondré sobreimpresionado, Vale. pero yo creo que no había tanta diferencia. Bueno, la cuestión es que... Yo creo que no lo cogimos por precio, lo cogimos por lo que tú dijiste. Y el tiempo de juego yo creo que, porque tú y yo lo hemos jugado solo a 2 jugadores, entonces la cosa se alarga más. Yo creo que esto a 3-4 jugadores el juego es más corto. Porque el juego se acaba cuando has subido la temperatura, el oxígeno y las losetas. Supongo. Piensa que si hay un jugador, 1 o 2 más haciendo a la vez, subiendo temperaturas, se acaba antes sí o sí. Aquí dicen 60 minutos. Sí, puede Entonces ser que quizá a sí sea de una nosotros hora. nos dura un poco más porque siempre lo jugamos a 2 y el juego se alarga. Claro, Yo creo que a 2, a a 4... jugadores, a 4 jugadores tienen que ser la mitad de tiempo. Sí, pero la gente se lo piensa más. Sí, pero lo bueno de este juego es que las fases son Sí, a pero la vez. pero tú tienes más fases. Mientras tú y yo tendremos 1 o 2 fases, si juegas a 4, puedes tener 4 fases diferentes y se alarga más las fases. Quiero decir, yo no creo que a más jugadores, porque además es muy... que cada uno hace lo que quiere, no tiene que esperar a los demás. No, porque es lo que digo, son fases... Pero yo creo que, a ver, yo diría, pues vamos a decir, por decirlo, 1 hora y el otro 1 hora y media. Más o menos, da igual los que jugáis. Pero que no juguéis porque sea más corto. No, el sentido no es ese. Jugadlo porque es un juego diferente. A ver, este es más un juego de cartas puro. Bueno. Sí. Bueno, el año mal juego de cartas, pero el mal juego de cartas es un juego que ya tenía bases en cartas, es raro. Pero bueno, yo creo que lo que han hecho es... A la gente no le gustaba el anterior Terraforming, o ya se ha cansado, o hay un nicho que con las expansiones no tienes más. Pues sacas una nueva caja, un nuevo juego basado en Terraforming, que se parece mucho. Si conocéis los iconos no tendréis ningún problema. Ninguno. La mecánica de las cartas es básicamente la misma. Sí que es verdad que las cartas cambian. O sea, lo que es los textos y las... Bueno, sí. Eso cambia, pero los iconos es lo mismo, lo que le llaman los microbios es lo mismo. Las fases son las mismas. La manera de subir la temperatura es la misma, es todo lo mismo. El tablerico aquí es mucho más pequeño porque al final solamente te sirve como marcador. Porque es eso, han quitado toda la fase de las losetas, entonces no necesitas todo ese espacio sí, pero para Terraforming Mars al colocar. principio puedes estar media hora sin mirar losetas. Estás gestionando tus cartas. Yo creo que el error es valorar este por el otro. Este como juego independiente... Pero es imposible no hacerlo. Sí, pero este como juego independiente... Porque Terraforming Mars es un juego que lo ha petado, entonces... Sí, pero a mí me dicen... sí que hay gente que no lo ha jugado, pero la mayoría de gente lo ha jugado. Entonces... A mí me viene alguien y me dice el Terraforming, que no ha jugado nunca un juego de este tipo. Y me dice Terraforming este y yo digo, cómprate este. Sí, porque es más sencillo. Es más sencillo, es más vistoso, es menos duro. No es que el Terraforming sea duro, pero es más user-friendly, que le llaman ahora, ¿no? Más vistoso, más divertido de jugar, más bonito. No más divertido, más bonito, más fácil. Lo de la subasta, pues es muy divertido eso. El otro es más... Es que a mí el sobrio. otro me gusta... Es que yo casi diría que el otro me gusta más. Me gusta más... A ver, es que claro... Es que podríamos estar dándole la vuelta. Sí. Yo pienso que a mí me gustan los dos. Y que si os gusta uno vais a tener el otro. Y si os gusta el otro vais a tener uno. Nosotros nos vamos a acabar comprando el Terraforming Mars. Nos guste o no. Esperemos que algún día, le hagan un arte nuevo. Entonces ese día No, porque yo siempre decía... No, porque han sacado la Big Box claro, y lo único que han sacado yo siempre es los decía, setas. mira, vamos a esperarnos que el juego ya tiene unos años, seguro que lo sacan más bonito. Pero fueron los de maldito, claro, y sacaron la Big Box. Entonces dices, si sacas una Big Box de 100 euros, le metes las fichitas deluxe estas de plástico de las losetas y no mejoras el arte, ya no... Es que no mejoras el arte porque no vienen las cartas en la Big Box. Por eso, que ya no lo van a hacer. Y entonces van y sacan pues... O sea, vamos a tener claro. que comprar el feo sí o sí.
Es que es muy feo. Pero es muy bueno el juego. Es muy bueno. La demostración es de que hay cosas feas que son buenas. Esa es la demostración. ¿Vale? Que los feos a veces podemos ser buenos. No sé, a mí yo este juego lo recomendaría tanto si tenéis a Terraforming como si no lo tenéis, como si sois jugones, como si no lo sois. ¿Y recomendarías tener los dos en una misma biblioteca? Sí, yo sí. Yo sí porque hay momentos para los dos. Y yo creo que si te cansas mucho de jugar a uno, te sacas este. Si te cansas de jugar a este, sacas el otro. Es que eso es un juegazo. Y el otro es un juegazo. Y los dos son igual de buenos. Entonces, ¿cuál es mejor? Para mí este es mejor. Porque es más concepto juego. El otro es más concepto un poco extraño. Yo disfruto más el otro que este. Pero para mí es mejor este que el otro. Sí, por todo. Por el concepto, por el juego, por cómo está en esta cajita pequeña, por el arte. Yo creo que este es mejor juego. Tiene 5 años más, evidentemente. Las cosas mejoran. Pero es que el otro, y lo repito, el otro cuando salen algunas cartas a mí se me cae el mundo al suelo. Bueno, a mí la verdad es que es lo de menos. Si el juego a mí no. Para mí es importante. Pero bueno, esta es nuestra opinión. Vosotros podéis tener la vuestra. ¿Tú qué harías? ¿Tú cuál de los dos recomendarías? ¿Los dos? A ver, es que... Sí, yo creo que sí. A ver, hay gente que dice que no. Y más si solo lo juegas a dos y bla, bla, bla. Pues que yo creo que los dos juegos funcionan a dos perfecto. Hombre, el otro a dos quizá funciona mejor. Yo creo que quizás que el otro a más jugadores se tiene que hacer más largo. Más largo. El entreturno. El entreturno porque tú juegas tu turno, tienes que esperar que el resto... Aquí como es todo a la vez, el otro, pues para se hace más ameno. Más... El otro tiene una ficha de jugador inicial y es el jugador inicial el que empieza el turno y completa todos los pasos del turno. Aquí se subastan, pero las fases, como has visto cómo se juega, son conjuntas. O sea, cuando dice desarrollo o recursos, pues cada uno en su tablero se va haciendo. Te tienes que echar el vistazo en el ojo para que el otro no te haga trampas, pero es lo único. Cada uno hace la suya. Incluso tú podrías ir bajando cartas. Quiero decir, es un juego que es simétrico, pero es conjunto. No es que sea que cada uno juega lo suyo porque es asimétrico. Es simétrico, todos estamos haciendo lo mismo. Pero lo podemos hacer al mismo tiempo. Incluso aunque uno consiga más recursos y llegue al final, el turno es de todos. Todos podemos seguir consiguiendo recursos en ese turno, aunque se acabe el juego. Yo creo que eso está chulo. A ti al principio no te convencía lo de la subasta de las fases, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas más divertidas, ¿eh? Sí. Me pasa un poco como con el It's a Wonderful Kingdom, que también tiene esa cosa del oculto que no te gusta, ¿sabes? Que al principio no gusta y luego pica. Este tiene lo mismo, eso de las fases que al principio no gusta porque dices, ¿por qué meter en un juego algo de adivinación? Pero es básicamente un sorteo. Pero es que tiene su sentido, porque ahora tienes que tener estrategia. Tengo que saber lo que juega el otro para yo no jugar lo mismo. Y tiene su estrategia, ¿eh? Porque yo voy a jugar a lo mío, yo paso de pensar en lo que estás haciendo tú. Ya, pero yo fíjate que algunas las he ganado gracias a eso. Gracias a saber que si yo necesito una fase, pienso que la vas a llevar tú y yo llevo otra. Pero bueno, a ver, es como todos los juegos. Yo de los pocos juegos que gano, Terraforming Mars, ¿verdad? A mí me gusta, o sea, este juego... A mí también me gusta. A ver, independientemente del otro Terraforming, si este juego, Terraforming, si es la familia de los Terraformings, como los Transformers, ¿sabes? Son los Terraformings. Independientemente del otro juego, este juego hay que comprarlo y hay que tenerlo, y es pequeñito y no es demasiado caro. Yo no creo que fuese demasiado caro y tiene muchas cosas, tiene muchos componentes, tiene fichas, tiene cubitos, que siempre es muy divertido jugar con cubitos. Los tableros son chulos, el arte chula, está muy bien ajustado al precio, muy bien. En general yo creo que sí, que vale la pena. Vale la pena. ¿Tienes el Terraformings anterior? También vale la pena. Sí. Si quieres dar una nueva vida a Terraforming Mars, pues te compras el Terraforming Mars Prisionares. Sí. Eso también está hecho para completistas. Que tengo uno y compro el van otro. a salir en expansiones, que ya este. los han anunciado. Creo que han anunciado 3. Claro, porque aquí tienes un sitio con espumilla para guardar más cartas. O sea, la cuna tiene una espuma para cuando te salgan expansiones, guardarlas aquí. Pero esto sí que hay que comprar las expansiones. Yo creo que sí. Porque este juego... Yo creo que ese juego le cambias 4 cartas y puedes hacer aquí una escabachina con este juego. Claro, porque la gracia de este juego es que si metes cartas nuevas, cambia el juego completamente. Cambia. No sé, creo que es un juego que lo estamos jugando bastante. Pues de los juegos que hemos comprado así, cuando compramos un juego a veces lo jugamos una vez, 2 veces, 3 veces, pero este juego cada semana sale seguro. Sale varias veces porque
Es de aquello, además es un juego, a mí me resulta muy relajado jugarlo. Es un juego, no estás estresado ahí, es un juego súper relajado, súper bonito, súper colorido, que la mesa está muy bien, no necesitas una mesa grandiosa tampoco. Nos hemos comprado unos tapetes. Que no estás sufriendo, Sí. ¿no? Sí. Me van a matar, voy a morir. Incluso nos hemos comprado tapetes de silicona, que ahora pondré aquí las imágenes, que son muy chulos Sí, sí. con la disposición del tablero, porque nos gustó, quiero decir, sí o sí, ya está, no hay más, ¿verdad? Sí o sí, sí, aprobado. Bueno, aprobado no, con nota, Con muy buena nota. con muy buena nota. Y si lo conocéis ya y lo tenéis y queréis el Terraforming Mars, pues, miráis vídeos y tal, veréis que se parece mucho, también os lo podéis comprar, pero yo creo que las nuevas generaciones pues vienen a este directamente. Pero bueno, los dos son juegazos. Bueno, pues nada más, vaya rollos hemos pegado, ¿verdad? Un buen rato hablando del Terraforming Mars Expedicionares. Esperamos que os haya gustado cómo se juega y este comentario, y ya podéis ir corriendo a la tienda a comprarlo. Hasta luego.